muchísimas gracias a todos los que están con nosotros. En nombre de Legade, les damos la bienvenida. Hemos pensado, la doctora Sara Vaz, que además de ser doctora en Historia del Arte, es doctora en Historia y maestra en Historia del Arte, es también sommelier. Entonces, entre las dos hemos preparado esta que le hemos llamado México, Pinceladas de Historia y Sabor. Lo que buscamos es brindarles a ustedes una información. Primero, no queríamos entrar directo al tequila. Ya sé que es a donde queremos llegar, pero vamos por partes. Queremos primero hablar un poco de la historia y la cultura de México y finalmente tener la experiencia, aunque sea virtual y a distancia, de convivir y compartir con ustedes un trago de este maravilloso destilado. Primero veamos un poco de la historia de México. Seguramente muchos la conocen, pero lo que me interesa es dejarles en ustedes una idea para que cuando nos visiten, porque estamos seguros que pronto podremos volver a viajar y nos encantaría que esto también se hiciera de pronto presencialmente, para que cuando nos visiten tengan una mayor idea de qué es México y la importancia de vincular y tener ideas sobre la historia y la cultura del país cuando se visita. México, como todo país, dividimos por propósitos de investigación los periodos de su historia en 4 grandes periodos. Un primer periodo al que se le llama periodo prehispánico, que tiene que ver desde que tocaron o están los seres humanos en el territorio que actualmente conforma nuestro país, hasta la llegada de los españoles a México, la caída de México Tenochtitlán y la llegada de los españoles. Son muchísimos años, como pueden ver, y en realidad hay una gran diversidad de culturas que después se van a preservar algunas, pero bueno, lo importante aquí es todo ese, es un gran saco en el que le llamamos el pasado prehispánico, del periodo prehispánico. Después tenemos el periodo virreinal, que va de 1521, la caída de Tenochtitlán, a 1821, cuando logramos la independencia. Un periodo en el que hay que comprender que son 300 años, y son 300 años en donde cada etapa es distinta. Una cuestión es la conquista, pero también otra es comprender cómo este periodo colonial en un principio es una monarquía compuesta y somos virreinatos, y posteriormente va a haber un cambio también en la monarquía, de la monarquía de los Habsburgo a la monarquía de los Borbones, y en eso también va a cambiar un poco la relación. Pero sobre todo ahora que estamos cumpliendo 500 años, ahora en 2021 que se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlán y del periodo de la conquista, hay que nada más dejar sobre la mesa que finalmente es un proceso muy complejo, pero sin ese proceso no podríamos explicar también lo que hoy es México. Finalmente hablamos español, finalmente hay una mezcla de cultura importante, y como lo vamos a ver más adelante, nuestra gastronomía, incluso nuestra música, no se podría explicar sin este periodo. Un periodo rico, además, del siglo XVII nos va a dejar muchísimas ciudades coloniales con una maravillosa arquitectura y se va a lograr asentar una sociedad. Después de la independencia, se logra en 1821, entonces este año en México estamos conmemorando 500 años de la caída de Tenochtitlán y 200 años de haber obtenido la independencia. Entonces hemos estado de festejo en festejo, de celebración en celebración, y parte de los procesos de independencia les tocarán a varios países de América justamente celebrar 200 años en esta primera parte del siglo. Es un periodo del siglo XIX, nada más para decirles a grandes rasgos, con muchos vaivenes políticos, sobre todo con un declive económico importante que va a afectar fundamentalmente el cómo se va a consolidar México, pero que vamos a tener más continuidades, ¿no?, que rupturas entre el periodo colonial y el periodo de independencia. Quizás el gran quiebre del siglo XIX sea 1847, cuando perdemos parte del territorio a manos de los Estados Unidos, y eso va a trastocar no solamente la vida política, sino también la conciencia de qué nación estamos creando si no somos capaces de mantenernos territorialmente. Eso sin pensar que en un principio también se perdió la parte de Centroamérica que se había independizado. Después vamos a tener un periodo al que se le llama Porfiriato, de 1876 a 1911, y este me interesa porque deja marcas importantes dentro de la
de la modernidad de México y también del proyecto de nación. Se puede decir que ya es para este momento, finales del siglo XIX, donde se puede decir que ya no se está en esta idea de construir una nación, sino de que se es una nación. Un periodo en el que se va a celebrar el centenario de la independencia y muchísimos edificios emblemáticos que ustedes pueden visitar en la Ciudad de México y monumentos como este que les estoy poniendo aquí, tienen origen en ese contexto y en ese momento. La Revolución Mexicana, seguramente muchos han escuchado de ella, es otro de los hitos importantes de nuestro... Perdón, apago unos micrófonos. Listo, para que no entre el audio. La Revolución Mexicana va a ser un momento importante, ¿no? Sobre todo en el discurso político de México, y esta revolución va a marcar un cambio político. La revolución va de 1910 a 1921, y luego finalmente el siglo XX podríamos, por eso les pongo esta imagen, como un momento en que se va a dar un proceso fuerte de institucionalización, un proceso en el que se van a tratar de consolidar proyectos políticos y que finalmente va a haber un gobierno en el poder en el que después de una crisis política y económica se va a empezar a hablar de una transición. Desde el año 2000 en nuestro país hablamos de que estamos en una transición hacia la democracia, con una serie de gobiernos distintos y probablemente como parte de los hitos del siglo XX tenemos en términos políticos el 68, en términos sociales, lo que fue, y seguramente ustedes escucharon hablar de él, el gran temblor del 85, porque va a despuntar todas las organizaciones sociales en nuestro país y civiles. Esto es, ¿por qué mencionar? ¿Por qué hablar? Y yo les decía que esta es una charla que lo que pretendo darles es pinceladas de México, pero tratar de entender todas estas pinceladas de esos periodos de México puede también incentivar a ustedes de cuando vengan que podrían visitar. Para el caso del periodo prehispánico, por ejemplo, pues México tiene más de 197 zonas arqueológicas. Si consideramos que México tiene 32 estados, pues por lo menos cada estado tiene una zona arqueológica y algunos, como es el caso de Yucatán y Quintana Roo, que tienen 19 cada uno, son donde más presencia, donde estuvo la cultura maya, es donde más presencias de zonas arqueológicas tenemos. Les pongo aquí este QR para que puedan ustedes visitar, es donde van a encontrar ahí la información de cada uno de estos sitios arqueológicos. Es una página que el gobierno ha creado y en donde pueden ustedes visitar por cada estado qué zona arqueológica podrían visitar y cuál es su importancia. Y pensar que toda ella, lo de que nos habla, es de la presencia de una gran variedad de culturas, de una diversidad de culturas que convergieron en lo que el territorio actual es México. Para cada periodo histórico de los que mencioné, existe un museo nacional. Tenemos el Museo Nacional de Antropología que está en la Ciudad de México, un museo, si ustedes estuvieran en alguna charla alguna vez me preguntaban, bueno, si solo tengo un día en la Ciudad de México, ¿qué visitaría? El centro de la ciudad para mí resguarda una historia impresionante, condensa la historia en el centro, pero creo que uno de los museos emblemáticos y que logra tener, antes de pandemia, lograba tener 3, 4 millones de visitantes al año, que es poco si comparamos con otros museos internacionales, pero que en realidad nos habla de un amplio dinamismo si consideramos que el siguiente que tiene visitas en nuestro país es el Museo Nacional de Historia con 700,000. Entonces, hablar de millones de habitantes, de millones de visitantes al Museo de Antropología nos habla de su importancia. Es un museo que nació moderno desde 1964, que tiene 2 niveles y que en el primer nivel ustedes podrán recorrer sin visitar toda la República la presencia de las diversas culturas prehispánicas y diversos vestigios arqueológicos, desde esculturas, desde piezas de orfebrería, que nos van a hablar de la presencia de ese México prehispánico. Y en el segundo piso hay la presencia de las comunidades actuales. Es una museografía más etnográfica sobre las comunidades indígenas actuales. Entonces es un recinto que resguarda mucha presencia en términos de historia nacional y que está muy cerca de lo que se conoce como el Bosque de Chapultepec. Entonces es una visita sumamente agradable. El Museo Nacional del Virreinato, que está
a unos cuantos minutos del centro de la ciudad, bueno, a unos minutos del centro de la ciudad, en un recinto en donde lo que se puede ver es la presencia de ese México virreinal y su riqueza, tanto en términos de arquitectura como en términos de obra pictórica. El Museo Nacional de Historia, que está también en el complejo del Bosque de Chapultepec. Es muy interesante que el Museo Nacional de Historia lo que cuente sea justamente la conformación política y cómo se obtuvo la independencia a partir de dioramas y a partir de obra pictórica. Y el Museo Nacional de Arte, inaugurado a finales del siglo XX, donde se puede ver ahí la presencia, sobre todo de arte de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta riqueza en términos de lo que ha sido la historia de México, bueno, también se puede ver y queda plasmada la historia en muchas de las festividades que a lo largo del año pueden ustedes disfrutar. Dependiendo de la época del año, podrán ustedes encontrar, ya sea en 6 de enero, el Día de Reyes, que para nosotros es importante, la rosca, ¿no? Que no nada más se trata de un pan que se puede comer o ser parte de una cena, en donde al momento de partirla, a quien le toque bueno, le dicen el muñequito o el niño Dios, dependiendo, que es esta pieza que realmente son de plástico, a diferencia de en España o en Francia que le ponen de cerámica. Aquí son estos niños de plástico y a quien le toque tiene que pagar los tamales por tradición el Día de la Candelaria, que es el 2 de febrero. Pero bueno, es una fiesta y con eso se inicia el año con una convivencia en todos los trabajos, en la universidad, en las casas, se reúnen las personas para poder compartir. Y esto nos viene finalmente del periodo virreinal. La Semana Santa, que también es un legado de todo este pasado católico, quizás la ceremonia más emblemática o de las representaciones más emblemáticas del Vía Crucis se da aquí en la Ciudad de México, en lo que es Iztapalapa, que llevan años de hacer la representación y más de 200 personas participan en ella. La Guelaguetza en el estado de Oaxaca comienza y marca el inicio del verano, una fiesta de color y de muchos bailables y de degustaciones gastronómicas, en donde muchas de las comunidades y de la riqueza de un solo estado se hace partícipe en este evento cultural, en donde se puede, insisto, disfrutar de gastronomía, pero también de música y de danzas. Día de la Independencia se vuelve un evento importantísimo en el calendario por todos los festejos que conlleva, la organización del grito de la independencia en el centro de México con fuegos pirotécnicos, como están viendo en esta imagen, pero también porque es un mes, todo septiembre, en donde la presencia de la comida mexicana tiene quizás más que nunca un lugar trascendental y el tequila que vamos a disfrutar en un momento se vuelve parte importante de la celebración. Actualmente estamos a ya unos días de celebrar el Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre, una celebración que se trata de conmemorar, de rememorar a quienes están ya, quienes son ausentes dentro de la familia. Adicionalmente, desde el siglo XIX hay comunidades que visitan los cementerios, hay comunidades que le llevan música incluso a sus seres queridos al pie de la tumba, y eso es algo muy interesante. Sin embargo, algo que es común es que en las casas de cualquiera de nosotros, lo que se pone, ya sea en el comedor o en la sala, es una ofrenda en donde lo que se busca es poner la comida y la bebida que se le puede ofrecer al difunto y que a él disfrutaba en vida. Generalmente en los pueblos, por ejemplo, se cocina especialmente para la ofrenda y después de los días 1 y 2 de noviembre ya toda la familia puede disfrutar de estos platillos. Quizás una de las procesiones más importantes a nivel nacional, y aquí tendríamos que decir que hay esta idea de puedo ser mexicano y guadalupano, aunque no sea católico, es parte de lo que ha implicado la Virgen de Guadalupe como parte de esta identidad nacional. La procesión más importante en donde millones de peregrinos vienen a la Ciudad de México, al Cerro del Tepeyac, donde está la Basílica de Guadalupe,
es el 12 de diciembre, ¿no? El día en que a medianoche se les suelen cantar las mañanitas y entre desde el 10 de diciembre y hasta el 15 de diciembre por lo menos, muchas procesiones de distintas partes de la República se congregan. Insisto, son millones de personas. Es una procesión muy interesante por lo que respecta a la presencia del catolicismo hoy en día todavía en nuestro país. Y cerrar el año con lo que son las posadas. Hay quienes dicen en México que del 12 de diciembre al 6 de enero es un periodo de fiesta y en este periodo de fiestas arranca justamente el 12 de diciembre y hasta el 24 con lo que son las posadas, que implica tanto la presencia de las piñatas como una famosa letanía que es ir a pedir posada. Bueno, diría yo que a lo mejor ya no todas las familias piden posada, pero sí es un momento de visita y de cierre de año en donde lo que importa es la convivencia familiar. Esta historia de las que yo les hablaba también se refleja en la gastronomía. El maíz originario de este territorio y que tiene presencia del periodo prehispánico es la base de nuestra alimentación. Muchísimos de los platillos que se preparan en México tienen al maíz como el ingrediente base. Por ejemplo, no se desprende la imagen, pero bueno, aquí había una imagen de unos tacos. Finalmente la tortilla es producto de ese maíz, pero podríamos hablar de las enchiladas, de los sopes, ¿no? Entonces el maíz tiene una presencia muy importante. La biodiversidad y la riqueza de México la podemos ver, por ejemplo, también en la gastronomía. Muchos de los chiles que existen en México tienen un origen realmente regional. Eso va dándole al sabor de cada región, de las salsas y de los platillos, una característica. Y también decir que la gastronomía refleja el intercambio desde el periodo virreinal hasta nuestros días, el intercambio de rutas comerciales y el intercambio de ingredientes en ellos. Y también, así como llegaron junto con ciertas, en el periodo virreinal, una presencia del catolicismo y del español con el que estoy ahora hablando, también llegan alimentos como el cochino, como va a ser la vaca, como va a ser la gallina, que hoy en día forman una parte importante de nuestra gastronomía, ¿no? Sin ese periodo virreinal no podríamos explicar la riqueza gastronómica que tiene hoy México y que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y esa riqueza gastronómica también la podemos ver con incluso tratados y relaciones internacionales que hoy tenemos, ¿no? La hamburguesa y el hot dog que llegan en el siglo XX muestran no nada más la presencia de los Estados Unidos, sino también parte de esos intercambios, y que hoy en día también podríamos decir que hay una versión mexicana de la hamburguesa. Y tenemos esa riqueza histórica en la gastronomía, también se puede ver en los utensilios y en las técnicas, ¿no? Parte de América tiene, por ejemplo, el uso del vapor en los tamales como una forma de preparar los alimentos característica de nuestra gastronomía. Y hay que decirlo, en el periodo prehispánico se usaban mucho más los hornos de tierra, se usaba más el cocimiento por vapor de lo que va a ser después. Y con la llegada de los españoles, pues también tenemos la llegada del aceite, la llegada de un proceso de cocción como va a ser las frituras, que van a enriquecerse con freír el maíz, por ejemplo, ¿no? O freír ciertas partes de la masa y así tener otro tipo de gastronomía. En esta imagen que les pongo aquí el comal, porque es un utensilio que tiene presencia en México desde el periodo prehispánico hasta nuestros días, ¿no? En cualquier caso, ustedes podrán encontrar un comal en donde se calientan las tortillas. Y creo que esto refleja cómo la gastronomía también es parte de esa historia de la que yo les estaba tratando de mencionar. Y la música tradicional también tiene, así como los chiles, y hay una diversidad en términos geográficos, la música sería otro elemento importante y donde también se refleja la presencia de toda esta historia. Si lo ponemos por caso en la península de Yucatán, la marimba, déjenme les pongo nada más. Todo era para compartirles el sonido, que me parece importante. La marimba, por ejemplo, da cuenta de la presencia también de otros instrumentos, de la presencia de esas rutas comerciales
y ahora ya también es un sonido característico del sur del país. En cambio, por ejemplo, en lo que es el puerto de Veracruz, un puerto fundamental desde la llegada de los españoles hasta por lo menos la segunda o tercera década del siglo XX, vamos a tener la presencia de otros instrumentos y un sonido característico, como es el siguiente. Como sea. Cuando empiezan los botellazos. Le pagan. No, ay, no. Como buen veracruzano, voy a cantar este son. Y así nos podemos mover al norte del país, en donde muchos migrantes, sobre todo del centro de Europa, llegaron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin lugar a dudas, es en la música donde podemos encontrar esta riqueza y cómo la identidad mexicana también encuentra dentro de estos exilios y dentro de la llegada de otros instrumentos una riqueza. No, pero pinche cajeta aquí. Con el rollo vale madre, tío. 1, 2, 3. Te mueres, Finalmente, yo no podría dejar de mostrarles, y relacionado con el tequila y con la región de donde es originario el tequila, lo que es el mariachi. Una agrupación musical que desde el siglo XIX acompañaba generalmente los casamientos y que a la llegada durante la intervención francesa se le comenzó a asociar con el nombre de mariage, del francés mariage, que significa casamiento, y ahora ya el nombre se le quedó como mariachi. Una vestimenta que poco a poco a lo largo de principios del siglo XX fue cobrando las características que hoy en día guarda, sobre todo en el colorido y en el bordado de todo su traje. El sonido característico de las trompetas y del guitarrón le dan un toque especial a esta música, que hay que decir, a pesar de que es de la región de Jalisco, es representativa de todo México. El mariachi más de Tecalitlán. ¡Oiga más! ¡Un pañuelito, hija! ¡No te dejes cariño! ¡Échale barra! La más, señores. La música es parte de la identidad de cada nación y de cada región. Y quiero mostrarles este video en donde es un partido de fútbol, también algo característico quizás de la cultura mexicana y esa asociación que tiene con el fútbol y lo que implica como una cultura de masas, sobre todo desde mediados del siglo XX. Y permítanme. El cielito lindo, empezando a cantar en este estadio en lo que estaba calentando la selección mexicana, ¿no? En donde espontáneamente las voces se unen, habla de cómo la música conforma parte de esa identidad. Las regiones también resguardan un distinto tipo de artesanías, características también que se nutren de los materiales que se tienen en la región y de las culturas que antiguamente se asentaron y que tuvieron un proceso diverso también al momento del virreinato. Por ejemplo, tenemos en el sur un tipo de orfebrería y trabajo en plata y en oro, ¿no? Con filigranas que hacen muy rica la cuestión de la joyería.
el barro negro característico de la región de Oaxaca, en donde se producen este tipo de orfebrería y que solo se puede producir porque ahí se da el barro negro. Este tipo de lacas que muestran la presencia de técnicas incluso asiáticas y que fueron nutriendo también lo que hoy se produce en el estado de Michoacán. Cierto tipo, también es muy interesante ver cómo la orfebrería va cambiando de región en región y va adquiriendo características de color, de forma y de diseño con las cuales uno puede ubicar en qué región del país se elaboraron. Tejidos y bordados españoles, ¿no? Al llegar, por ejemplo, a la zona de Aguascalientes, se asentaron y actualmente forman parte de una propuesta textil del propio México. La presencia de Paquimé, ¿no? De una región, de un sitio arqueológico, ha hecho, por ejemplo, y esto es muy interesante, de que los artesanos de esa región busquen en los diseños del pasado prehispánico una propuesta actual, incluyendo el tratar de emular los colores que se usaban en esos sitios arqueológicos y las formas geométricas. Y esta, por ejemplo, de las comunidades seris del norte, en donde la cestería muestran también la presencia de animales, de vegetación y de animales característicos de la región. La artesanía, hay que valorar muchísimo el proceso. Me parece importante mencionar esto. El cómo una pieza resguarda en él un trabajo y un cuidado y muchas veces procesos muy complejos en donde es a partir de la aplicación y del conocimiento que se va pasando de voz en voz, se llega a productos finales, ¿no? De color, como es el caso de estas piñas que se hacen en el estado de Michoacán, que son laqueadas y que finalmente tuvieron todo un proceso no de un día, sino incluso a veces de meses. Y muchas de las artesanías resguardan también esto, técnicas y procesos bastante complejos. En términos generales, podemos hablar que también en las artesanías tenemos técnicas indígenas, ¿no? En donde podemos ver ahí cómo hasta nuestros días hay ciertas artesanías que se producen en algunas comunidades, las influencias europeas y asiáticas, la riqueza en los textiles y en las cerámicas, que solo podríamos explicar gracias a la historia que tiene México. Y para ir cerrando, es importante hablar de lo que implica en términos del arte. No podría yo seleccionar a muchos de los artistas, hombres y mujeres que han contribuido con sus creaciones a dotar del arte que hoy llamamos mexicano, a lo largo de no solamente de la presencia virreinal, sino del siglo XIX y del siglo XX, pero quizás cuando nos visiten en México, algo característico es visitar los murales. Murales que están en edificios públicos desde principios del siglo XX, desde 1920 comienza todo un movimiento muralista importante, en donde se fija una narrativa histórica y que llega a impresionar por la monumentalidad que tienen estas obras, ¿no? Y por eso les pongo esta imagen para que vean cómo dentro de este edificio, en una de los techos y de las paredes, está toda una obra. Y es gracias a los murales y gracias al muralismo en donde va a adquirir presencia una narrativa también de identitaria de lo que implicó la Revolución Mexicana y la construcción de identidad de México. Parte de la construcción de decir la presencia de los obreros y los campesinos como un elemento fundamental y la educación como una característica que se busca a lo largo del siglo XX. Quizás uno de los muralistas más reconocidos en nuestro país es Diego Rivera. Y en el Palacio Nacional, antiguamente Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional, la reinterpretación de la historia de México la pinta Diego Rivera de 1929 a 1941. Y es Diego Rivera quien tiene también varios de los... Sí, en este caso este es un dibujo, no es un mural, sobre lo que implica la presencia del maguey a lo largo de la historia. Desde el pasado prehispánico, la presencia del maguey y los productos de destilados asociados a ellos van a adquirir una gran importancia. Es interesante cómo en el maguey tenemos algo que es de la región, del territorio, con técnicas prehispánicas y que van a ir cambiando en los destilados hasta llegar al día de hoy con la presencia del tequila. Entonces, de lo que se trata ahora es de compartir, y espero que la doctora Sara Gabriela Vaz abra micrófono, para
comenzar con ustedes una degustación, ¿no?, de lo que implica este destilado y que también resguarda parte de la historia y de la cultura. Bueno, pues ustedes dirán el tequila de origen mexicano, de origen de la planta del agave, pues debe ser consumido más en México que en cualquier otro país del mundo. El dato reciente es que no. El tequila es mucho más consumido en Estados Unidos que en México. México es el segundo país consumidor. Y hay un dato aquí muy interesante. En promedio, los mexicanos consumen cada hora 100,000 palomas. Esto es una bebida hecha con tequila y mezclada con refresco de toronja, esto es decir, un cóctel, mientras que los estadounidenses beben en promedio 200,000 margaritas cada hora. Entonces, quiere decir que hay un aprecio en otros países del mundo, y hay un aprecio, y este aprecio tiene que ver también con un poco el lugar en donde se quedó Valeria respecto de la valoración de los procesos, respecto pues de que todo implica un conocimiento, una síntesis cultural, histórica, que por supuesto quizá la gente que produce artesanías no tiene consciente todo el tiempo eso, pero sí sabe lo que está haciendo. Es decir, no solamente lo sabe en términos técnicos, sino que sí sabe toda la carga histórica que conlleva lo que está produciendo. Y no es la excepción con la producción de destilados. Solo para ubicarlos rápidamente, no es lo mismo. Un destilado es como el tequila, el mezcal, el whisky, el coñac. Un destilado tiene un proceso completamente distinto que un fermentado. Estamos viendo campos, ¿no?, de agave, en particular de agave azul. Ahorita vamos a ver cómo se llama la planta que en particular produce el tequila, pero el agave o el maguey en términos muy generales, y por eso me regreso a este mapita. Vean cómo está la distribución prácticamente por toda la costa del Pacífico y bien entrado en la sierra madre occidental. Todo este sembradío de magueyes de diferentes tipos. Hablamos casi de 12 tipos de magueyes, de los cuales solamente uno, ¿no?, el agave tequilero, o el agave que se usa para producir tequila, es el considerado agave azul, de hojas muy, muy rectas, como espadas, y es el apto para la producción de este líquido. Otros agaves, otros magueyes, serán como el Madre Kush, por ejemplo. No sé si ven mi cursor, pero es el penúltimo arbolito en el registro inferior. Se van a usar, por ejemplo, la producción de mezcal, que también es un destilado, decíamos, pero en general otros magueyes, muchos magueyes, sobre todo en el centro de México, fueron la base de un consumo, aquí no de un destilado, sino de un fermentado, que también constituyó el punto focal de una economía además muy poderosa en los siglos que nos preceden, y me refiero a los siglos novohispanos, particularmente al siglo XVIII. México, en concreto el actual territorio de México, se convirtió en un emporio productor de pulque, y por supuesto que no era una bebida que se producía para llevar al exterior, porque es un fermentado que dura muy poco tiempo. Es decir, si ustedes compran hoy un litro de pulque, mañana en el refri ya no está tan bueno. Es un consumo inmediato, pero imagínense la cantidad de consumidores de pulque que teníamos dentro del territorio propio, como para hacer fortunas de verdad enormes. Solo para que se den una idea, Valeria no mencionó el Museo de San Carlos porque no es uno de los museos pues, tan importantes o que van directamente ligados a un periodo histórico artístico de nuestra cultura, pero es un edificio que, cuando puedan búsquenlo, está en la calle de Puente de Alvarado. Es un edificio enorme, precioso, de principios del siglo XIX, que hizo un arquitecto llamado Manuel Tolsá, uno de los más famosos arquitectos de principios del siglo XIX, y ese edificio, que verán de proporciones palaciegas, era la casa, ¿no?, la humilde vivienda de una de las marquesas más afamadas en el territorio novohispano por haber hecho su fortuna justamente del pulque, y esta era la marquesa de Selva Nevada. Entonces vean cómo el maguey nos da para pulque, nos da para agave, o sea, el agave tequilero, y nos da, por supuesto, para hacer mezcal y otras bebidas. Al final les voy a contar sobre otras bebidas que en el norte del territorio nacional, sobre todo, son muy importantes. Pero bueno, ya sé que todos quieren llegar al momento de la cata, pero no podemos catar sin saber cuáles son los procesos de producción. Y en realidad es complejo, lo voy a reiterar como en varias ocasiones, y no es para que se lo aprendan ni mucho menos, pero bueno, sí me interesaba que supieran que la plantita, el agave que nos provee del tequila, se llama Tequilana Weber, o el agave Weber, esta variedad azul, no otro.
no otro. Y aquí sí hay una regulación muy específica porque existe un consejo regulador del tequila en México. Tequila, y esto lo vamos a ver al final con un mapita, tequila constituye una denominación de origen, exactamente de la misma manera en que champán es una denominación de origen controlado, exactamente de la misma manera, por ejemplo, en que Puglia en Italia es una indicación geográfica típica o una zona geográfica que por las condiciones de su clima, de su tierra, de sus modos de producción, puede hacer, y solamente esos productos que salen de ahí merecen el nombre de vino de la Puglia, tequila o mezcal. Entonces, esto quiere decir que hay una regulación muy, muy grande. No quiere decir que no se hicieran destilados en el siglo XIX o antes, se producían aguardientes, pero el consumo del tequila realmente es algo afincado en el siglo XX, sobre todo para el caso de México, y de ahí a la exportación y a la internacionalización que tiene este líquido. ¿Qué hacemos? Primero, pues se cultiva el agave, pero hay una cosa muy, muy linda que platicaba yo ayer con Valeria. Cuando el agave, va a aparecer por aquí en una foto próximamente, está maduro, o el maguey en general está maduro y de hecho ya está próximo a morir, le crece una especie de tronco central, ahora busco la fotografía, que se conoce como quiote. Y este quiote, ahí va, del lado izquierdo lo pueden ver, está un señor haciendo un procedimiento, el gimador famoso, cortando la piña, que ahorita les voy a contar, y este arbolito que se ve detrás en realidad no es un árbol, es un quiote de un agave ya maduro. Cuando el quiote sale, vamos a decir que la savia y los nutrientes de la planta se distraen en el quiote porque eso da flor. Y eso no interesa en la producción de tequila. O bien se cortan los quiotes para poder tener savia concentrada en mejorar la piña, que es de donde vamos a obtener el líquido, o pues si no, ya no va a estar tan bueno, ¿no? Vean cómo aquí en el cuadrito amarillo, también es un proceso de paciencia. En la primera poda que se hace, es decir, se va podando el quiote, se van podando las hojitas del maguey, hay que esperar todavía hasta 8 y 10 años, ¿no? A partir de los 3 que se hace la primera poda para que la piña esté lo suficientemente madura. ¿Esto en qué incide? Pues es un poco como las vides. Yo soy sommelier de vino, sobre todo. Si ustedes plantan una viña y quieren tener vino, van a tener que esperar por lo menos 5 años y no van a poder cortar absolutamente nada en los primeros 3 porque la planta no está madura. Entonces hay que tener paciencia, hay que dejar pasar este proceso para la maduración de la planta. A diferencia de las uvas también, el tequila empieza siendo un fermentado, es decir, como el pulque, pero no se le pueden añadir levaduras, que son pues, estos elementos que producen CO2 y se comen el azúcar de un líquido, como sucede en el vino. ¿Por qué? Porque tiene inulina. Entonces debe ser sometido a un proceso térmico o enzimático. ¿Para qué? Para justamente acelerar la fermentación y obtener azúcares simples. Ahorita la vamos a ver. Después de eso se obtiene, vamos a decir, una especie de, que será masa chiclosa, se tiene que depurar. Esa masa chiclosa se va a cocer y esa masa chiclosa que se va a cocer después se va a dejar fermentar, ¿no? Después de que obtenemos, ya vean todo lo que pasó, después de que obtenemos un fermentado, entonces nos vamos al proceso de destilación. Y no es uno, son 2 o más, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en cada proceso de destilación, un alcohol, que puede ser, repito, un whisky, un vodka, un tequila, un mezcal, se obtiene con más pureza, ¿no? Entonces, aquí les estoy mostrando justamente estas piñas, es decir, el corazoncito de la planta, el corazón del agave, ya con las hojas podadas, por eso se ven así, se podan justamente con esta especie de coa metálica que tiene que ser muy, muy aguda, muy filosa para poder, vean el grosor de las hojas, no es una cuestión menor, y eso es justamente lo que va a pasar a el triturado. Sari, y ahí me parece importante mencionarles a quienes nos escuchan que hay que ser conscientes de cómo, a diferencia de otros, como la uva, que cortas el racimo y ahí se queda el arbolito, aquí cortas la planta y la planta da su vida para el tequila que vamos a degustar. Y eso no me parece menor, es algo que yo cuando me enteré empecé a valorar más cada trago de tequila, porque hay que ser conscientes de esto que nos estaba explicando Sara. La planta tardó 10 años en lograr esa piña, en dar ese corazón, y a partir de ese corazón que nos da, es que nosotros podemos degustar el tequila. Y eso quiere decir también que si se van a convertir en empresarios del tequila o del mezcal o del vino, no esperen ganancia inmediata.
¿no? Porque hay que invertir muchísimo, muchísimo en la salud de las plantas, en las plantaciones mismas, en los elementos que nos van a permitir hacer justamente la extracción de los mostos. A lo mejor han escuchado mencionar por ahí el mosto, ¿no? El mosto es, por ejemplo, en el caso de la uva, cuando se va a fermentar para producir vino, el vino es un fermentado, el mosto es lo que se obtiene de esa primera fermentación y ese mosto se va a filtrar, se va a estabilizar, va a pasar por una serie de procesos, pero no se va a destilar. En el caso del tequila, después de triturar las piñas, estas piñas que ya vieron, se obtiene, justo como si exprimen algo, obtienen un mosto, o sea, obtienen un líquido que es el que se va a cocer, se va a fermentar, aquí en medio, se va a destilar en un alambique. Los procesos de destilación son antiquísimos, 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 y esto es algo que no, digamos, esto es algo que vino con los europeos, esto no se conocía antiguamente en el territorio nacional. Después de eso se estabiliza el líquido ya destilado, pero en una primera destilación, yo les decía, pueden obtener un alcohol de 75-80 grados. ¿Quién sabe tomar eso? Por supuesto que de ninguna manera. Se vuelve a someter a otro, incluso 3 o 4 destilaciones. Si son afectos al whisky podrán ver eso. Malta con doble o triple destilación. Eso generalmente es explícito en la botella. Y eso quiere decir que es un alcohol muchísimo más depurado, mucho más fino. No obstante, cada destilación no crean que disminuye sustancialmente el volumen alcohólico. Por eso no está aquí, pero está acá, ahorita les voy a explicar esto. Hay una fase llamada dilución, es decir, cuando ya está producido el alcohol que queremos, nos vamos, ahorita me regreso, nos vamos a las barricas, si quieren, ¿no? Hay diferentes formas de barricas, diferentes maderas de barricas, y dependiendo del tiempo y de la madera que el líquido pasa en contacto con, ¿no? Es que se va a producir un tequila con diferentes niveles de añejamiento. Puede haber un tequila que sea, como en el caso del vino español, ¿no? Un reserva, un gran reserva. Por ejemplo, aquí yo les tengo un ejemplo, que es este tequila añejo 1800. No es que le haga promoción, pero es el que me gusta, pues es el que tengo en mi casa. Y ustedes pueden ver que es tequila reserva añejo. ¿Cómo reconocen un tequila añejado? Vean el color. Casi como un whisky, prácticamente. O como un jerez, como un amontillado. ¿Y cuál es la diferencia entre el añejado y el reposado? El reposo es mucho menos tiempo en barrica. El añejado ya es mucho más tiempo en barrica. ¿Qué es lo que se le comunica al líquido a partir de la madera? Esas maderas pueden estar tostadas, pueden haber sido barricas que se usaron para contener otro líquido alcohólico, como es el caso, por ejemplo, de las barricas en donde se produce el jerez, que también es denominación de origen, española, por supuesto, y esas barricas no se desechan, esas barricas se quiere todo lo que tienen impregnado y se utilizan entonces después para añejar whisky. Entonces imagínense el sabor que tiene un whisky o un scotch después de haber pasado 8 o 10 años, 12 en una barrica de jerez.